El aerovagón Valerian Abakovsky, un chofer ruso de 25 años, con algunos conocimientos de ingeniería, inventó el primer aerovagón. Este experimento estaba equipado con un motor de aeronave que impulsaba una hélice propulsora. En un principio, el aerovagón llegó a alcanzar a los 140 kilómetros por hora, lo cual era un gran éxito para la época. A finales de julio de 1921, todo resultó de acuerdo a lo esperado. El vagón, que tenía capacidad para 25 pasajeros, llevó velozmente a la delegación en el viaje de ida. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente a la vuelta. Cuando el vehículo viajaba a unos 85 kilómetros, descarriló. El accidente se cobró la vida de 7 de los 22 pasajeros a bordo. La investigación oficial determinó que el aerovagón descarriló producto de un bache en las vías y no por un defecto de diseño o algún otro problema en este experimento. El impermeable paracaídas. Franz Reichelt, un austríaco en París, en 1910 decidió crear un impermeable que a su vez fuera un paracaídas. Sin ningún tipo de estudio y solo basado en su arte de diseñar, cortar y coser, puso manos a la obra en lo que creía que sería un gran éxito en el mundo. Franz creaba los prototipos en tela y realizaba pruebas con maniquíes en el patio de su edificio. Pero recuerden este dato: los muñecos siempre terminaban estrellándose en el piso. Para inicios de 1912 su creación estaba lista y decidió probarla. Franz consiguió un permiso de la policía para arrojar un maniquí desde el primer piso de la Torre Eiffel, que está a 57 metros de altura. Luego informó a la prensa lo que haría y estableció la fecha, la mañana del 4 de febrero de 1912. Centenares de personas se reunieron bajo la torre, entre ellas 2 docenas de policías y también 30 periodistas. Franz llegó a la torre junto con 2 amigos, pero les había mentido a todos. El experimento no lo haría con un maniquí, él mismo se arrojaría. Franz le dijo a sus amigos: "Quiero probar el experimento yo mismo, sin engaños. Tengo la intención de demostrar lo valioso de mi invención". Posterior a esto, abrió sus brazos, extendió la tela de su paracaídas y se lanzó al vacío. Terminó como los maniquíes que usaba en sus pruebas, destruido. Hay un misterio detrás. Reichelt, como vimos, estaba 100% seguro de su invento, pero cuando llegó al primer piso de la torre, previo a tirarse, se subió a una silla y en una filmación se ve que durante 40 segundos vacila, como si un repentino miedo lo invadiera. Motor misilístico. Max Valier fue un austríaco que construyó durante 1928 varios vehículos como trineos, automóviles o patines, impulsados por cohetes que trabajaban con motores de combustible sólido. Sus creaciones llegaron a una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora, lo cual era increíble para la época. Sin embargo, para 1930 decidió comenzar a trabajar en motores que funcionan con combustible líquido. Ese mismo año estaba creando un autocohete con oxígeno líquido y alcohol. Valier murió con tan solo 35 años a causa de una explosión en medio del experimento. Auto volador. Los autos voladores llevan bastante tiempo en la mente de los creadores y lo vimos en series, películas, dibujos animados, etc. En 1973, una empresa llamada Advanced Vehicle Engineers, junto con el ingeniero aeronáutico Henry Smolinski, presentaron el primer prototipo de lo que sería un auto volador, pero también un auto normal que circule por las carreteras. La llamaron Ave Mizar. Era la combinación de la parte delantera de un Ford Pinto y la parte trasera de una avioneta ligera. Los ingenieros tenían en mente que el Mizar pudiera llegar a recorrer 750 millas y que tuviera una velocidad aérea de unos 200 kilómetros por hora. Para sorpresa de muchos, el auto volador pasó los 2 primeros vuelos de prueba, por lo que se estaba pensando en su lanzamiento oficial para el siguiente año.
año. El 11 de septiembre de 1973, durante una prueba de vuelo y con el nuevo motor que acaban de instalar, la nave se estrelló. El accidente se produjo porque el ala derecha no pudo soportar el peso de la estructura y se desprendió. Fábrica radioactiva. La United States Radium Corporation fue una empresa activa entre los años 1917 a 1926 en Nueva Jersey, Estados Unidos. La fábrica tenía mucho éxito porque desarrollaban una pintura radioactiva que brillaba en la oscuridad, pero a la empresa le llegaron varias demandas judiciales a finales de la década de 1920, relacionadas con enfermedades y muertes de trabajadores que habían ingerido material radioactivo. El sistema era encontrarse en la mesa de trabajo diversos objetos junto a un frasco con pintura brillante y un pincel. El trabajo era pintar relojes, lámparas, etc. Se decía que los empleados, después de algunas pinceleadas, el pincel pierde su forma y que para afinarlo nuevamente, ellos usaban sus labios y lengua. Fueron muriendo uno por uno y hasta el mismo dueño de la fábrica, Sabin Arnold von Sochocky, mismo que fue víctima de la intoxicación de la radiación de su propio negocio. Agrego que esto fue un antes y un después en el mundo laboral. Se promulgaron mejoras en las leyes de protección de los trabajadores. Hoy en día las personas que trabajan con fuentes radioactivas deben recibir por ley la capacitación adecuada acorde a sus funciones y estar bajo un sistema de protección radiológica para evitar efectos nocivos. La silla eléctrica de Charles Justice. Este puesto es tramposo, pero no podía dejarlo afuera. La historia comienza en el año 1900, cuando Justice se encontraba internado en la prisión estatal de Ohio y se le encomendó la limpieza de la sala de electrocuciones. Él estaba intrigado por el funcionamiento de la silla eléctrica, que justo había una ahí, y estamos hablando de la primera versión. Justice observó que se podían introducir algunas mejoras a estas sillas, y diseñó unas abrazaderas metálicas que reemplazarían al cuero. Las autoridades de prisión no solo aceptaron de buen grado aquellas mejoras, sino que la incorporaron a la silla eléctrica, y concedieron la libertad condicional a Justice por su buen comportamiento. 10 años después, un juez le condenaría a muerte por un delito de robo con asesinato y le envió de vuelta a prisión. El 9 de noviembre de 1911, Justice moría electrocutado en la misma silla que había ayudado a mejorar. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima.